Homero. Hoy hablaremos de un antiguo poeta que ha sido gran influencia para toda la Grecia antigua hasta nuestros días. Homero es una figura que genera gran controversia, empezando por el hecho de que no se sabe si existió o no. Al día de hoy tenemos muy pocas referencias bibliográficas sobre su vida, y las que tenemos son de personajes posteriores a él. Lo cierto es que le son atribuidas dos obras llamadas La Ilíada y la Odisea. Ambas epopeyas han sido pilares fundamentales para el desarrollo de la literatura occidental. Para podernos dar una idea clara de quién fue este poeta, es necesario entender qué es la cuestión homérica, a grandes rasgos. Consiste en el debate que surge en torno a su vida y los poemas que se le adjudican. Aparte de la Ilíada y la Odisea, algunos otros poemas le son atribuidos como la Batracomiomaquia, los himnos homéricos y otras obras fragmentadas. Sobre la existencia de este poeta, el dilema tiene su origen en el periodo helenístico, desde la antigüedad, y sobre todo en el siglo XVIII y siglo XIX es cuando cobra mucho mayor auge. La tradición sostiene que Homero era un aedo que vivió aproximadamente durante el siglo VIII a.C. Recitaba sus obras de forma oral en las cortes de los nobles. Otros estudiosos plantean la idea de que la Ilíada y la Odisea son poemas que pertenecen a diferentes autores. La estilística de la Ilíada va sobre el género épico y narra sucesos heroicos. Su ritmo es mucho más activo que la Odisea. Esta última nos lleva por tres caminos a la vez y tiende hacia el reposo. Existen quienes defienden que Homero fue el autor de ambas obras, mientras que otros sugieren que es una ficción creada a lo largo del tiempo para unificar estas epopeyas, tal como sucede con Friedrich August Wolff durante principios del siglo XIX. Este último sostiene que la unificación se dio a partir del gobierno de Pisístrato, quien mandó juntar las obras del poeta. Milman Parry, en su obra La realización del verso homérico, o también lo puedes encontrar como The Making of Homeric Verse, nos deja entrever la importancia de la tradición oral en cuanto a Homero se refiere. Analiza los epítetos utilizados por el poeta para cautivar a sus escuchas. En el capítulo titulado Significado de los epítetos en la poesía épica, menciona: líneas épicas sin epítetos les hubieran parecido como personajes heroicos sin sus atributos tradicionales. A lo largo de esta obra, busca probar que la dicción de la Ilíada y la Odisea es de forma oral con en base a lo que él denomina fórmulas. Albert Lord, en su obra El cantador de cuentos, o bien lo puedes encontrar como The Singer of Tales, señala las dificultades que surgen al evolucionar la canción narrada hacia la escritura, pues al momento de solicitar a un cantor que relate su canción para ser escrita, no había música, ni canción, ni nada que mantuviera el ritmo regular, lo que ocasionó diferencias en forma de narrar estos cantos. En la Ilíada encontramos 24 rapsodias que fueron divididas por alejandrinos del siglo III, entre los que destacan Zenódoto de Éfeso, quien intentó restituir la obra homérica a su forma original y alteró algunos versos. La epopeya relata acontecimientos heroicos en torno al 10º año de la famosa guerra de Troya. Es importante señalar que Homero no narra el inicio de esta guerra, sino hasta después del 9º año. Ni tampoco encontrarás la leyenda del gran caballo. Estos son datos que se van revelando después de entretejer las dos obras, más lo que los poetas posteriores como Virgilio agregaron para darnos una idea del origen y destino de este conflicto. Para dar un resumen general de la Ilíada, esta comienza con la cólera de un guerrero llamado Aquiles, después de que el rey micénico Agamenón arrebatase una esclava de nombre Briseida, por lo que el pelida Aquiles decide apartarse de la batalla. El eje central son los aqueos representados por el lado de Occidente, versus los troyanos o teucros que representan al Oriente. La narración no solo involucra héroes, sino también dioses. En el Olimpo toman partido sobre uno de los dos bandos, mientras que Atenea, Hera, Poseidón, Tetis, Hermes y Hefesto apoyan a los aqueos, Ares, Artemisa, Apolo y Afrodita apoyan a los teucros. Zeus, por su parte, aunque supuestamente arbitrario, tiende a defender al ejército troyano. Posteriormente, Paris y Menelao acuerdan un duelo para resolver el conflicto del rapto de Helena de Troya,
que era la esposa de Menelau y que fue hurtada por el mismo Paris, y la contienda culmina sin ganador, así que la guerra continúa. Más adelante en la obra, después de las victorias y pérdidas por parte de los aqueos, Aquiles manda a su íntimo amigo Patroclo a pelear con su armadura para infundir valor a los mirmidones, haciéndoles creer que era él mismo Aquiles. Patroclo es asesinado por Héctor, jefe del ejército troyano, lo que provoca un estallido de ira por parte de Aquiles. Después de que Héctor despoja el cuerpo de Patroclo, Menelau y Áyax entregan su cuerpo a Aquiles. Este último decide regresar a la batalla para vengar la muerte de su amigo. En un feroz combate, Aquiles persigue a Héctor alrededor de la ciudad de Troya. Le dieron 3 vueltas hasta que interviene Atenea disfrazada de Deífobo, hermano de Héctor, para persuadirlo de que deje de huir y finalmente Aquiles, al estar cara a cara con el jefe de los troyanos, le arranca la vida y arrastra su cadáver frente a las murallas de Troya. Príamo, rey de Troya y padre de Héctor, se acerca a Aquiles y ruega porque le entregue el cadáver de su hijo para llevar a cabo sus exequias. El poema culmina con Aquiles conmovido por el anciano, regresándole el cuerpo, y con ello se realizan los actos fúnebres. No hay inicio, ni fin de la guerra, ni caballo, ni talón de Aquiles. La Odisea se compone de 24 cantos, también divididos por editores alejandrinos, y se centra en un personaje principal, Odiseo o su equivalente romano Ulises. La característica relevante que envuelve a esta obra es el hecho de que está dividida en 3 partes y cuenta 3 historias a la vez. Es una trama que cuenta con un nivel de complejidad un tanto distinto al de la Ilíada. El poema inicia con la telemaquia, en el desarrollo encontraremos el regreso de Odiseo y concluye con la venganza del mismo Odiseo. La historia se conecta entre Penélope, quien se encuentra en Ítaca, Telémaco, su hijo, que va en búsqueda de su padre, y Odiseo, que se encuentra cautivo en la isla de Ogygia. Todo comienza 10 años después de la destrucción de Troya. Penélope espera el regreso de su esposo en Ítaca, mientras que sus pretendientes saquean los bienes de Odiseo, consumiendo sus recursos. Estos sujetos presionan a Penélope para que elija a uno de ellos como esposo, sin tener conocimiento de que Odiseo aún seguía con vida. Antino, uno de los pretendientes, desea terminar con la vida de Telémaco para obtener el dominio total en el palacio del héroe griego. El hijo de Odiseo, tras haber reunido a los pretendientes con el fin de reprocharle su estancia en el palacio, y también con la ayuda de Atenea, quien estaba disfrazada de Mentor, un íntimo amigo de Odiseo, emprende un viaje en búsqueda de su padre. La diosa Atenea, que era protectora de Odiseo, ayuda a Telémaco y consigue que visite a algunos reyes y héroes para obtener información sobre su padre. Por otro lado, los pretendientes de Penélope planifican una trampa para privar de la vida a Telémaco cuando regresara. Más adelante, Zeus envía a Hermes en apoyo a Odiseo para liberarlo de la isla de la ninfa Calipso, quien lo retenía por estar enamorada de él. Hermes advierte la ira de Zeus a Calipso, y ésta anima a Odiseo para que construya una balsa dejando que el héroe parta. En el canto 9, Odiseo, en su regreso a casa, se encuentra en la tierra de los cíclopes. Se enfrenta a Polífemo clavándole una estaca en el ojo, y con ello desata la ira de Poseidón, padre del cíclope, quien le causa infortunios durante el viaje a casa. Después, Odiseo y sus compañeros llegan a una isla llamada Eea, donde se encontraba la hechicera Circe. Convierte a sus amigos en cerdos, después los regresa a su estado original y les dice que vaya a consultar el alma de Tiresias, un adivino de Tebas, hasta la morada del Hades. Odiseo viaja hasta aquel lugar y el adivino le advierte sobre las dificultades que se le presentarán en el camino debido a la ira de Poseidón. La epopeya más adelante nos cuenta los obstáculos a los que Odiseo y sus compañeros se enfrentarán. En el canto 11, Homero nos relata cuando Odiseo llega a la isla de las sirenas. Estas criaturas con su voz seducían a los hombres. Para no caer en la trampa, Odiseo se tapó los oídos y se hizo atar al mástil de la nave. Lograron superar esta dificultad y más tarde se cruzarían con los monstruos marinos Escila y Caribdis. Algunos teólogos relacionan la leyenda de Odiseo y las sirenas con la crucifixión de Jesucristo. Sin embargo, no es una interpretación aceptada por todos los académicos y en algunos casos
sugieren que solamente existe relación en cuanto a simbolismo. En el canto 13 comienza la tercera parte del poema con la llegada de Odiseo a Ítaca con el apoyo de los feacios, y al estar en la patria tierra, Atenea lo encubrió con una nube para ocultar su identidad. Le revela las fechorías de los pretendientes de Penélope y luego convierte a Odiseo en mendigo. Va disfrazado con el porquerizo Eumeo, quien le recibe con calidez mientras Atenea trae de regreso desde Esparta a Telémaco. El viejo, el porquerizo y Telémaco se reencuentran y por orden de Atenea, el viejo se convierte otra vez en Odiseo para mostrarse ante su hijo, pero no al porquero para evitar que se difundiera la noticia de su presencia. Siguiendo un plan en contra de los aqueos, buscaban introducirse en el palacio y lo logran. Los pretendientes, mientras tanto, celebraban un banquete. Odiseo, transfigurado en anciano, les pide limosna y el odioso Antino menosprecia tanto a Telémaco como a su padre. Más tarde, el forastero mendigo pelea contra otro llamado Iro. Odiseo muestra sus atributos físicos, de modo que los pretendientes que rodeaban la disputa, incluido Antino, se doblegaron aparentemente. Odiseo pasa por una serie de eventos entre los cuales la sirvienta Euriclea le reconoce. El héroe logra introducirse en su propio palacio mientras que los pretendientes se reunían para una fiesta, y en el canto 22, Odiseo se quita sus andrajos para mostrarse ante los pretendientes. Con la ayuda de un arco que le tenían preparado sus allegados, le clavó la flecha en la garganta al deiforme Antino, después arremetió contra los otros pretendientes, y cuando todos yacían muertos en el piso, mandó a que las mujeres que cometieron acciones indignas limpiaran su palacio para después deshacerse de ellas. Por último, Penélope reconoce a Odiseo tras ponerle a prueba. Las almas de los fallecidos se van al Hades, da noticia a Agamenón y a Aquiles de lo sucedido, mientras Odiseo va a la casa de su padre Laertes, en tanto que los padres de los pretendientes buscaban vengar la muerte de sus hijos. Odiseo, su padre y su hijo se preparan para la contienda. Laertes lanza una flecha a Éupites, padre de Antino, y en ese momento interviene Palas Atenea, quien extingue la lucha haciendo que los itacenses y los padres de los aqueos llegaran a un pacto de paz. Aquí termina el poema y podemos observar un nivel de composición mucho más elaborado que la narración sucesiva de la Ilíada. Esto ha dado pie a diversas posturas que defienden la hipótesis de que Homero no fue el creador de esta obra, sino alguien más u otros autores. Por ejemplo, Samuel Butler, en su libro The Authoress of the Odyssey, comenta que la poeta del poema es en realidad Nausicaa, bajo la premisa de que la conclusión del poema es ridícula, propio de la princesa Feacia, muy entusiasta al escribir por su corta edad. Más allá de determinar la autoría de la Ilíada o la Odisea, lo verdaderamente significativo está en la capacidad de análisis que ambas epopeyas proporcionan. Eva Brann, en su libro Homeric Moments, menciona que el lenguaje de Homero es un lenguaje artístico. A través de nobles fórmulas, un héroe diría: ¿qué palabra ha escapado del cerco de tus dientes? Mientras uno diría: ¿por qué no te callas la...? Si es que este personaje existió, de alguna manera obtuvo una larga tradición poética que incluía leyendas, mitos, relatos de guerras, aunado a una dicción poética en prosa basada en un sistema métrico. La Ilíada y la Odisea están escritas en hexámetro dactílico, o sea, versos compuestos de 6 pies que combinan una sílaba larga con 2 breves. A continuación, tomaremos algunos versos para ilustrar algunos ejemplos. La Ilíada comienza con el siguiente verso: Menin aeide thea peleia de Agileos. Ton de allon men moira metebe cleos andrón. Contamos con al menos 7 referencias sobre la vida de Homero que se remontan a tiempos antiguos. No obstante, quienes nos dan referencias sobre su vida son posteriores al siglo VIII a.C. Por ejemplo, Píndaro habla sobre Homero en la Pítica, Ítzmica y Nemea. En la Pítica número 4 dice: pondera atento el inmortal axioma del grande Homero que leer te agrada.
De hábil embajador el arte doma hasta la oposición más obstinada. Mi musa, oh rey, la libertad se toma de llevarte benéfica embajada, y viene a interceder por Demófilo, a quien mi Tebas hoy ofrece asilo. Lo podemos interpretar también de la siguiente forma. De todas las palabras de Homero, esfuérzate en comprender y fomentar esta. Él afirmó que el buen mensajero recibe el mayor honor en todo el asunto. Así también la musa se engrandece mediante un mensaje recto. Considero que no por nada su figura ha prevalecido durante 2700 años, y aquí lo conecto con una descripción del historiador Heródoto, que dice: 400 y no más de antigüedad pueden llevarme de ventaja Hesiodo y Homero, los cuales escribieron la teogonía entre los griegos, dieron nombres a sus dioses, mostraron sus figuras y semblantes, les atribuyeron y repartieron honores, artes y habilidades. Para mí, definitivamente Homero representa la raíz de la cultura griega. Píndaro también menciona en la Ítzmica número 4 lo siguiente: Mas Homero de gloria cubrió su nombre y a la edad futura, llegó la bella historia del semidios que espléndido figura, en su inmortal poema de cantares sin fin eterno tema. La diva poesía da la inmortalidad a cuanto canta, hace que la bravía mar atraviese al éter lo levanta, y con su luz siempre nueva del mundo por el ámbito lo lleva. Nuevamente lo podemos interpretar de otra forma. Mas Homero honra le ha proporcionado a través de las generaciones, pues enderezó toda su valía y al compás del bastón de sus divinos versos indicó a la posteridad el modo de recrearse con ella. Aquí conviene señalar brevemente la diferencia que existe entre un aedo y un rapsoda, aunque más adelante lo platicaremos. El aedo es más antiguo que el rapsoda. Mientras que el aedo se vale de una lira para cantar sus poemas, el rapsoda marca el ritmo de su obra con un bastón. Desde 1400 a.C. hasta el 1200 a.C., existió un sistema de escritura denominado lineal B que se perdió cuando la civilización micénica cayó hacia el final de la Edad de Bronce. Entre el siglo XI y el siglo IX a.C., Grecia cayó en la Edad Oscura, que se caracteriza por la ausencia de escritura, y no fue sino hasta el siglo VIII a.C. que los griegos se ven en la necesidad de heredar el alfabeto griego de los fenicios, quienes les aventajaban en comercio. Por su posición geográfica, en cuanto a redes comerciales, primero llegaría a Anatolia y después a la Hélade. Así que, si Homero se puede fijar en un punto de la historia, podría ser a partir del siglo VIII a.C., es decir, en la época arcaica. Un dato que ha sido de utilidad para algunos estudiosos que buscan dar con el origen de la Ilíada y la Odisea, así como de su autor, toman como referencia dos hallazgos arqueológicos denominados la Copa de Néstor. El primero consiste en un cáliz de oro encontrado por Heinrich Schliemann en una tumba de Micenas, que está datada entre el 1600 y 1500 a.C. Tiene la característica de estar decorada con dos aves que podrían ser halcones o palomas. En los versos 632 al 637 de la Ilíada leemos: y una copa de bello contorno traída de casa por el anciano, tachonada con áureos clavos. Las asas que tenían eran 4. A ambos lados de cada una 2 palomas áureas picoteaban la comida y debajo había 2 soportes. Cualquier otro a duras penas podía moverla de la mesa cuando estaba llena, pero el anciano Néstor la alzaba sin fatiga. Según algunos estudios, la guerra de Troya se da en torno al año 1200 al año 1100 a.C., más o menos aproximadamente, mientras que la copa pertenece a una fecha cercana a finales de la Edad de Bronce Medio. La guerra tiene lugar en la Edad de Bronce Final. Por otro lado, la copa solamente tiene 2 asas y pesa alrededor de 300 gramos. Es probable que sea pura coincidencia o que sea una representación defectuosa de la copa original, lo que sugeriría una posibilidad de que la leyenda de Néstor sea anterior a la obra de la Ilíada. Existe otra copa que, aunque no es similar a la descrita en la Ilíada, nos brinda un poco de mayor información respecto a la leyenda. Es llamada la Copa de Néstor de Pitecusas. Es una taza de cerámica que data del 720 al 700 a.C. El hallazgo fue realizado por Giorgio Büchner en el año 1953. Este objeto contiene en su inscripción tallado de derecha a izquierda un texto tallado por 3 autores que describieron de forma interesante un epigrama. El primer autor hace alusión al propietario,
el segundo interviene evocando una maldición a quien profane el objeto, y el tercero menciona las cualidades de la deidad. Si se traducen al español los hexámetros, dirían lo siguiente: soy la copa de Néstor buena para beber. Quien quiera que beba esta copa, inmediatamente se apoderará de él el deseo por la hermosamente coronada Afrodita. La inscripción utiliza el alfabeto eubeo que contiene rasgos lingüísticos no homéricos. Sin embargo, un documento publicado por la revista Eriteia sostiene que el texto de esta última copa proporciona probablemente un terminus antiquem para los versos de la Ilíada en los que se menciona la copa de Néstor. Una de las cuestiones que rondan alrededor de la figura de Homero es la incertidumbre sobre su lugar de procedencia. Quíos, Esmirna, Argos, Cumas, Colofón, Atenas, etc. se atribuyen el lugar en donde nació el poeta. Generalmente Quíos y Esmirna han cobrado importancia a lo largo de los siglos por poseer mayor probabilidad, si es que llegó a existir. Ahora bien, hay que remontarnos a una composición arcaica. Es un poema dedicado a Apolo Delio dentro de un compilado conocido como Himnos Homéricos. Aunque en realidad sigue siendo desconocido el autor o autores de estos poemas, no por eso tiene menor relevancia e información interesante que extraeremos a continuación. En el Apolo Delio se menciona el siguiente verso haciendo alusión a Homero. Un ciego habita en la abrupta Quíos, todos sus cantos son por siempre los mejores. Algunos de los himnos homéricos se toman de la tradición oral, mientras que otros como probablemente escritos. En el caso del poema a Apolo Delio, se presenta hipotéticamente como una copia en escrito y presenta huellas de doble redacción. Un escoliasta menciona a Sineto en la Nemea de Píndaro, un rapsoda que se hizo pasar como el autor del himno poniéndolo por escrito mientras que originalmente lo compuso Homero. Si analizamos ahora la relevancia del dios Apolo, eje central del poema con respecto a su origen geográfico, observamos disidencias entre Occidente, representado por Grecia, y Oriente, representado por Asia Menor. En la Ilíada, Homero nos deja ver que Apolo está situado en el bando de los teucros. Quienes sostienen que tiene un origen en Occidente han recurrido a criterios meramente etimológicos. Usualmente se le adjudican varias funciones, como ser el dios flechador, el que domina la lira y la poesía, a quien las musas rinden tributo. Más adelante se le relacionaba con el sol y otras propiedades. Sea de Anatolia o sea de origen dorio, lo que nos interesa saber son los aspectos sociales y sobre todo culturales que reflejaba especialmente en el siglo VIII a.C. Fundamentalmente, el mar Egeo era un puente de intercambio para ambas culturas. Heredaron el alfabeto y la escritura como ya lo mencionamos, compartieron creencias y modos de expresiones artísticas, comerciaban y se desarrollaba un ambiente de interculturalidad. El Aedo, que floreció en la tradición helénica con su formix micénico, termina siendo un rapsoda que declama versos con ritmo solamente verosímil a la composición original, de modo que probablemente los nuevos grammateus tuvieron una relación cercana con los ya mencionados rapsodas. Incluso facilitaría a aquellos hombres de letras el registro de composiciones orales. Para los aedos, el dios Apolo era una figura significativa. Su rol en las artes y la música pretendían buscar la gracia divina en compañía de las musas. El aedo buscaba la protección del dios al llevar a cabo sus obras, de forma que creaban poemas y leyendas que honraban a los dioses y que celebraban hazañas heroicas. La profundidad de estas magníficas obras influenciaron a los griegos para construir templos de diversas deidades, entre ellos el templo de Apolo en Delfos. En el área, de hecho, frente al templo, se encuentra un altar que fue construido por habitantes de Quíos durante el siglo V a.C. Ya desde el siglo VIII a.C. se tiene noticias sobre una especie de canto denominado Peán, en honor al dios solar. Homero menciona en el canto primero de la Ilíada: y durante el día los aqueos aplacaron al dios con el canto, entonando un hermoso peán al flechador Apolo, que les oía con el corazón complacido. Es interesante notar que al principio de la Ilíada, Homero nos da más noticias de Apolo que de otros dioses. Lo describe como propiciador de plagas, flechador, hijo de Zeus, el que lleva el arco de plata, como un dios diurno, etc.
Sea quien sea el autor de estas epopeyas, definitivamente tenía una profunda admiración por dos dioses principales, Apolo y Atenea. La Ilíada abre con un Apolo irritado con el ejército aqueo y culmina con un Apolo defensor del cuerpo de Héctor y quejoso con los dioses de que Aquiles tenía pensamientos no razonables, lo que hasta cierto punto simboliza a una persona que piensa de forma intuitiva o directamente sensorial, es decir, que percibe el mundo inconcreto. La Odisea abre con una Atenea compadeciente de Odiseo y cierra con Atenea ordenando a Ulises que terminara la guerra contra los padres de los pretendientes de Penélope. Mientras que Apolo, patrón de los poetas y músicos, cobra importancia en el lado oriental, Atenea, patrona del guerrero, protege el lado occidental. El creador o los creadores de la Ilíada y la Odisea sentaron toda la base de la tradición helénica, mientras que los griegos de la Hélade con el tiempo fueron desarrollando una base de pensamiento dirigida hacia la racionalidad y lo abstracto con grandes sabios de tiempos posteriores. La visión del mundo en el Asia Menor estaba mucho más enfocada a prácticas y tradiciones culturales concretas. Este fenómeno puede adquirir diferentes matices si se toman algunos factores como la intervención de la escritura en la península e islas de la Anatolia. Más tarde, es bien sabido que algunos personajes que cuestionaban el mundo y sus orígenes, como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, etc., tuvieron un papel fundamental en esta región del mundo. Todos los rasgos culturales y tradicionales fueron entremezclándose unos con otros, de forma que hoy en día podemos concebir una parte de lo que nos dejó esa gran civilización con sus expresiones literarias y artísticas, con sus ideales filosóficos. Homero es el precursor de la poesía épica, de la concepción de moralidad, de creaciones como pinturas mitológicas, esculturas, dramatizaciones. Sus obras definitivamente han impulsado la educación.